Namaste, Satnam, gracias. Comenzando con este hermoso mantra a Ganesh. Un placer que seas parte de este segundo episodio del podcast rumbo al Encuentro Nacional de Yoga en su 18ª edición. Estoy feliz de contar con Javier Bautista para platicar en esta edición sobre el yoga, cotorrear de la vida. Querido Javier, que pues nos conocemos. ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste a un encuentro de yoga? Pues mira, estábamos haciendo cuentas y yo fui como ahí del segundo o tercero, ¿no? Que fue en el hotel que estaba en Reforma. ¿El Marqués Reforma o el hotel, el Four Seasons? No, Four Seasons, que estaba del otro lado de la calle. Entonces era el Marqués Reforma. Pero fue el primero cuarto, en el que participé fue el cuarto. Que fue donde vino Dharmamitra. Ah, claro. Exactamente. Que estuvimos cheleando con Dharmamitra. Estuvo maravilloso. Se armó una banda a partir del primer encuentro nacional de yoga, ¿no? Tú llegaste un poquitito después, pero poco a poco se fue tejiendo una comunidad de maestros que nos íbamos encontrando en el encuentro, y después de los encuentros siempre había algún convivio, normalmente en casa de Óscar Velázquez al principio, era como el club en su shala, que era el club que luego se convirtió en la isla de Gulliver, ¿no? Le decía mi querido Óscar, porque era tremendas cosas que nos pasaron a lo largo del camino. Fuimos creciendo. Yo cuando empecé pues era una soltera feliz. Mira, llegó Alex Quillono para el siguiente, brother. Y bueno, y luego tuvimos hijos, algunos, ¿no? Unos se casaron, se divorciaron, ¿no? Nuestra querida Edwina nos dejó en el camino, por ejemplo. Sí. Muchas cosas han pasado. Pues es que es una vida, ¿no? Y una vida dedicada a esto, aunque es una vida incipiente, joven, pues es una vida dedicada al yoga, ¿no? Y ha habido una comunidad que, mucho antes que nosotros, no quiero decir que seamos los primeros, para nada. Está la generación de dos maestros como Rosemary, como Herta, la GFPU, que ya estaban, pero hubo un revival de estas viejas tradiciones, se desempolvaron y empezó a ser una práctica cotidiana para una generación de buscadores, que es ahí donde nos encontramos. Y tuvimos la fortuna de encontrarnos con estos maestros, tenías tu maestro Gurudev, teníamos Óscar Dharmamitra, en un contexto para nada industrializado, ¿no? Como ha ido avanzando el yoga, sino era muy discipular, tenía cada quien su maestro, y pues había una convivencia que iba más allá del tapete y del shala, sino era una forma de compartir un acercamiento a la vida, que finalmente fue el camino del yoga, que ha ido abriendo sus brechas y como una ciudad crecido a tener todas estas variaciones y formas de acercarse a la práctica. Creo que un poquito muy enfocado a lo físico, y se ha dejado un poquito atrás, que eso es lo increíble del encuentro, que vuelve a recordarnos el verdadero sentido del yoga, el por qué estamos pues moviendo nuestros cuerpos, respirando, buscando un bienestar que nos lleve a la exploración del espíritu y de las transformaciones tan necesarias en estas épocas que nos tocaron vivir, de cambios de paradigmas, de vertiginosa velocidad en cuanto a lo social y lo vivido, cómo encontrar paz, cómo encontrar un lugar de amor y presencia, y que no te gane la ansiedad y el deseo de tanta experiencia con el cual vivimos hoy en día, ¿no? Motivados por una búsqueda que hay veces nos lleva pues, por caminos raros, por caminos en los que a veces nos perdemos, pero regresamos siempre bajo la guía de esto que es el yoga, y que pues nos marcó como generación, creo yo, aquí en México y en todo el mundo, ¿no? Totalmente, Javier. ¿En qué momento, qué le estaba pasando a Javier la primera vez que descubre el yoga? ¿Cómo era tu vida y cómo es ese instante en el que tomas tu primera sesión de yoga y con quién? Si nos puedes compartir. Híjole, yo andaba en una época muy volada. Me la vivía encerrado en un estudio pintando. Salía al parque a hacer tensegridad y trabajo mucho. ¿Qué es tensegridad? Tensegridad es una serie de movimientos que Carlos Castaneda transmitió. Entonces estaba muy metido en esto de la energía, el chamanismo,
pero era muy volado, ¿no? Estaba, pues ya sabes, en el hombre jaguar, me decía Oscar cuando lo conocí, ¿no? ¿Dónde lo conociste? ¿Tomaste tu primera clase de yoga con él? No, bueno, no fue una clase, estábamos preparando un evento en el Museo de Arte Contemporáneo, para el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey, porque iba a haber una junta cumbre en la cual iba a juntarse históricamente el presidente gringo, que era Bush, estaba el presidente mexicano, y iba a venir Fidel Castro, que de hecho hicieron separadas las reuniones porque no podían verse. Entonces, esto era una cena y se iba a presentar un espectáculo, que era el director Nacho Maldonado, el escenógrafo Víctor Zapatero, la maestra Rubí nos daba toda la parte de el despliegue escénico, coreográfico. Yo estaba muy metido en las artes escénicas y en el arte en ese entonces. Y entonces, pues un amigo en común me invitó, oye, hay un casting para esto. Y sí llegué y pues les gustó mi presencia y chamánica. Me puse a hacer tenseguridad en el casting, ya mover energía y sacar al nahual. Y me recuerda mucho ahora que está de moda el Animal Flow, ¿no? Porque era, saca tu nahual, ¿no? Y pues yo llegué así de 1, 2, 3, ahí les va. Ajá. Y dijeron, no, órale, este está más loco, es perfecto para el papel. Entonces me quedé. Y el que nos dio la preparación ritualista, aparte, que fue toda una serie de eventos, unas chamanas, Regina, esta Elena, la astróloga que vive en Tepos, que era la chamana de agua, de aire, Sí. la de tierra, que era Regina, y todos este grupo, y empezamos a formar un ritual increíble. Y en ese ritual, Oscar nos dio en coreografía y en yoga. Y yo ya había intentado el acercamiento al yoga, no era lo mío realmente, pero me gustó mucho el acercamiento de Oscar, me llevó a ese estado de presencia. Okay. Después, leyendo los sutras, entendí lo que era el primer sutra que dice ahora, no está presente, estar ahora. Y Oscar tenía esa magia de hacerte respirar y mover a un ritmo en el cual sucedía esa magia, ¿no? Y entonces, como parte de la preparación, pues hicimos yoga muy diario a un nivel muy intenso. Yo estaba al lado de bailarines y eso, entonces ya te imaginarás por dónde iba la onda. Claro. Y yo acá me sentía como el hipopótamo de... ya sabes, el de Disney, que están los hipopotamitos bailando al lado de estos seres hermosísimos, super bailarines y todo. Pero logró engancharme ahí. Entonces, cuando acabó todo el ritual, el performance y todo, me dije, oye, ¿dónde estás? Y me dijo, estoy en la Condesa. ¿Y te yo sí dije, pues te veo ahí el lunes. Y desde entonces. Tenías ya una búsqueda previa, según me decías. ¿En qué momento inicia esa búsqueda? Entonces tenemos que partir más atrás, porque finalmente el yoga tiene que ver con la tensegridad, tiene que ver con Carlos Castañeda, o sea, todo eso que me dices de alguna manera ya era una práctica de yoga, ¿no? Pues ya había, o sea, era una búsqueda espiritual. Yo lo diría que era un sadhaka, pero bueno, pues la verdad que nunca encajé en el sistema yo, ¿no? O sea, me la pasaba en la dirección, me trataban por déficit de atención, me llevaban a hacer estudios en la clínica de la conducta porque Javiercito simplemente no se cuadraba, ¿no? Y pues nunca me cuadré, siempre me fui por la libre, y en la libre, pues empezó una búsqueda de cómo vivir a mi estilo. Primero con mucha rebeldía, después como un guerrero, así defendiendo la capa y espada para creer en mi camino. Hubo un punto de quiebre en el que dijiste de aquí para adelante. Sí, definitivamente. Cuéntanos en esa rebeldía el punto de quiebre fue el encuentro conmigo mismo, ¿no? Porque en esa rebeldía y en ese guerrero formado inconscientemente para defender mi individualidad, pues acabé atrapado en un ser violento y autodestructivo que dijo, no puedes seguir esto. ¿Recuerdas el momento en el que decides darle la vuelta a eso? Claro, por eso estoy pelón. Cuéntanos. Estaba viviendo... Bueno, hay dos momentos importantes. El del miedo, que fue una vez que estuve joven, a los 17 años me dio un coma. Y estuve en coma inducido por una peritonitis, mal diagnosticada, una apendicitis. Y ahí fue cuando me pasaron primera factura y dije, ay, no, todavía no quiero. Esto está muy feo. Entonces vino un anhelo de vivir y de corregir ciertos errores, pero más por miedo, ¿no? Después en una experiencia chamánica muy fuerte con
mi entonces pareja. Nos fuimos a la Sierra de Oaxaca cuando podías caminar libremente por la sierra y nos encontramos con los famosísimos hongos mágicos y ahí tuve una muerte segunda muy fuerte. Por eso digo que el mejor viaje es el mal viaje, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo, en ese entonces tuve una muerte. Tuve una experiencia extracorporal muy poderosa y ya no volvió a ser lo mismo nunca más, ¿no? Dije, o sea, sí existe otro lado. La certeza, he estado en esa parte no matérica y donde la conciencia se expande más allá de tu miedo y de tus límites, ¿no? Y después en el yoga me pasó varias veces, en buenos shavasanas, en buenas meditaciones, ya sin el uso de plantas de poder, sino la poderosa respiración y las técnicas yógicas que son poderosas, ¿no? Junto con la tenseidad, el movimiento de mover la energía, que es similar a lo que hace el Qigong, el Tai Chi, y todo mezclado, pues fue generando en mí una disciplina energética. Después me volví sanador, trinitario mariano en mi búsqueda, ya sabes, para salir de los abismales inframundos en los que me había metido y me volví creo que esa inmersión en la sanación y en los templos trinitarios marianos me llevó a recuperar algo que no tenía o que había perdido, que era la fe. Y la humildad para ponerte de rodillas y hacer oración, ¿no? Que es una parte que me llevó al Bhakti finalmente, ¿no? Es decir, el Bhakti Yoga. Hacerte chiquito ante algo más grande y más perenne y más constante, que es, como quieras entender, la energía creadora, ¿no? El gran espíritu, Wakanatanka, y sus múltiples formas, que en la multiplicidad de las deidades del yoga encuentran su paralelo con la multiplicidad de las deidades de la santería y del cristianismo, con los santos y el niño de Atoche y Santa Elena y tantos todos con sus atributos, hay, ¿no? Javier, Al final, todos los caminos hablan de la naturaleza espiritual del hombre, que es la misma, ¿no? En todas las épocas, en todas las culturas, vas a encontrar paralelos que hablan y se refieren a las mismas fuerzas, a las mismas energías, y las técnicas cambian, varían más o menos para cómo acceder a esa conciencia. En mi caso, mi acceso fue a través de 3 experiencias de muerte, ¿no? Esa, la de los hongos, y finalmente una ruptura con quién era yo, ¿no? La muerte de mi ego, que pues, me identificaba con el artista, el rebelde, sexo, drogas y rock and roll, y pues fue una crisis y de repente pues esa vida quedó atrás y pues, me volví masajista. Ahí empezó todo, ¿no? Digo, para sobrevivir, trabajar lo femenino. Sí, yo he visto una gran transformación en ti a lo largo del tiempo y siento que tú has sido una espiritualidad muy profunda, muy, como dices, ¿no? Un poco de la ruptura del ego, que a veces creo que en el mundo del yoga perdimos esa perspectiva y nos fuimos mucho por el tema de la asana, que sigue siendo un camino, ¿no? Creo que sigue siendo una forma de acceder, pero a veces nada más nos quedamos en la parte externa. ¿Cómo le dirías a un practicante de yoga o a alguien que quiere iniciar en este camino de búsqueda y de espiritualidad que empiecen o por dónde tienen que empezar? Algo que yo insisto mucho en mis clases es recordar a los alumnos que no somos yogis, somos sadhakas, somos buscadores a través de un camino incipiente que tiene una metodología muy clara. El yoga te dice, a ver, empieza por dejar de emitir violencia, empieza por cuidarte, empieza por dejar de envenenar tus palabras, ¿no? Que son toda la serie de llamas y llamas y que no les prestamos mucha atención, pero son similares a los mandamientos y a los códigos ético-morales que te permiten tener una mente, una vida menos agitada, menos de conflicto, ¿no? Ahí empieza el yoga, ¿no? Mucho antes de que llegues al tapete, lo que te lleva al tapete es una búsqueda de un estado de paz, ¿no? Quieres encontrar algo, no sabes qué es, pero sabes que como estás, es not enough, no estás bien. Entonces, esta certeza, esa humildad para reconocer, no estoy en el potencial y no sé quizá quién soy, ni si existe ese potencial, pero me gustaría investigarlo, esa primera semilla, ahí empieza el camino, ¿no? Y entonces te dice, ¿cómo es tu relación con tu cuerpo, no? Una vez que ya estás como tocado y bueno, ya me voy a preocupar por mí, ya no me voy a agredir, X... Bueno, pues, ¿cómo vivo en mis 3 niveles? El físico es el importante, ¿no?
dejas quizá de intoxicar el cuerpo, viene la serie de detox, los colónicos, y acá con Dieter y y todo el desfilón de vamos a sanar, ¿no?, el cuerpo. Y en eso te das cuenta que tienes una relación un poco violenta o cero relación con tu cuerpo, y es donde entra asana, ¿no? Y de repente asana te pone esta maravilla de experiencia, es decir, mira, encarna conscientemente tu cuerpo a través de moverlo, respirando en conciencia, y te das cuenta que habitas un cuerpo que no eres tú, que es un vehículo. Es como subirte a un coche y de repente descubrir que el Ferrari es tuyo, cuando pensabas que el Ferrari eras tú y que hacía lo que tú querías, y no, reaprendes a moverte en tu cuerpo y a escucharlo. Ese primer encuentro con el cuerpo que te da asana es fascinante, porque aparte recuperas brillo, recuperas presencia, recuperas poder, recuperas fuerza, elasticidad, pero ahí no es el fin del camino. Y yo creo que una de las fascinaciones del yoga, y te lo dicen en los sutras, que no te atrapen los resultados, que no te atrape el samadhi, que no te atrapen esos momentos que quieres repetir una y otra vez porque surge la adicción, y eso te limita a explorar más adentro, ¿no? Creo que estamos ahorita en la fascinación de esto, del asana, y vemos reuniones de yogis parados de manos en los asientos de los restaurantes y mostrando esta habilidad, que es maravilloso porque es un logro, pero no es el camino. Ahí no estamos llegando a un callejón sin salida, ¿no? Entonces, o saltas la barrera de asana y empiezas realmente a lo que sigue, que va muy de la mano con los maestros más conscientes, que empiezan a guiar a sus alumnos a una práctica donde la respiración va por encima del logro físico. Y eso es una responsabilidad que tenemos, reeducar la manera en que nos acercamos al cuerpo, los maestros y los alumnos, y tomar en cuenta eso. Estás meditando a través del cuerpo, estás invitando al observador interno a descubrirse en el movimiento consciente del cuerpo. Por lo tanto, no puedes separar la primicia de moverte a partir de la respiración, no hacer que la respiración se adapte al esfuerzo físico, sino realmente lograr que el esfuerzo físico vaya más profundo y se vaya desdoblando a partir de la armonía de la respiración, porque eso es lo que te va a permitir ser consciente de la experiencia de la mente, el corazón y el cuerpo, ¿no? Qué bonito. En una frase antes de terminar, ¿qué es el yoga para Javier Bautista? Yoga es un camino de felicidad. Wow. Muchísimas gracias, Javier. Es para mí un honor y un privilegio tenerte en este podcast y que seas parte de esta 18ª edición del Encuentro Nacional de Yoga. Yo los invito a que vayan en su formato digital, en su formato presencial, pasen a la página encuentrodeyoga.com y vean todas las opciones que tienen. Me gustaría mucho si nos despedimos con un mantra, el que sea que te estás vibrando en este momento. Ay, hay uno que me hace muy feliz. Ese. Y ese mantra es una alabanza que dice así. Lo voy a bajar para que no robe. Sitaram, sitaram. Sitaram.